Hola gente, ¿cómo están? Vamos a explicar hoy la última clase, la clase número 7 de la materia Historia y Geografía 1. Vamos a cerrar todo el ciclo con la continuación de lo que habíamos estado viendo, que era la transición de la Edad Media a la Edad Moderna en Europa y cómo había influido eso en América. Habíamos visto ya las sociedades precolombinas, vimos la expansión ultramarina y ahora nos queda ver cuál va a ser el resultado de todo eso. Si esa combinación entre el desarrollo económico que se da en Europa y el avance de la conquista sobre los países americanos. Sobre todo lo que tiene que ver con la sociedad colonial española, que es la que nos va a dejar después eh, la herencia para eh, comenzar, digamos, nuestra vida independiente a partir del siglo XIX. Entonces vamos a enfocarnos en estos últimos periodos, en la época colonial, y vamos a tomar los conceptos más importantes para desarrollar. ¿Sí? Así que vamos a ponernos manos a la obra con eso. El título de la última clase tiene que ver con no solo la sociedad colonial, sino con dos conceptos básicos que son los de absolutismo y mercantilismo. Vamos a intentar definir cada uno de ellos y vamos a ver qué importancia tuvieron para después desarrollar ciertas contradicciones, ciertos conflictos que llevaron al final de la sociedad colonial. Ubiquémonos una vez más en el tiempo. Recuerden que habíamos visto que desde 1492 hasta 1810 lo que sucede es esta etapa, que es la etapa colonial, y donde yo destaco estos dos conceptos fundamentales que son el de absolutismo y mercantilismo. En la Europa de esa época es la edad moderna, desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Y después tenemos las revoluciones, que eso ya nos vamos a encargar en los que lleguemos a Historia y Geografía 2. Vamos a ver qué es lo que pasa de 1810 en adelante, sobre todo en Argentina. Bueno, en este tema entonces, ¿qué son tanto el absolutismo como el mercantilismo? Hay que eh, discriminarlos bien, porque en realidad son dos conceptos. Uno se refiere a la política y el otro se refiere a la economía. Cuando hablamos de absolutismo, decimos que es un régimen político, es decir, un sistema de instituciones que rigen el poder político. ¿En qué se basa el absolutismo? En la idea de que el poder supremo de un determinado Estado está en manos de un único rey. Es una única persona que dura toda la vida y que es el que se encarga básicamente de la legislación, de hacer las leyes, es el que gobierna, decreta si se va a la paz, a la guerra, y es el juez supremo, o sea, puede condenar, puede meter preso, etc. Muchas veces se plantea que el absolutismo es justamente un poder absoluto, o sea, en donde el rey tiene un total control y no hay nadie que pueda hacerle sombra. Eso en parte puede ser cierto y en parte no. ¿Por qué digo que no tanto? A diferencia del despotismo, si ustedes ven la materia de problemática social contemporánea, verán que el concepto de despotismo se ajusta más a esa idea en donde el rey tiene un poder total y sin ningún tipo de contrapartida. La limitación que tiene el poder absoluto en esta forma absolutista es que el rey al menos debería respetar ciertas leyes fundamentales del reino, que se han establecido por tradición, y que no podría cambiarlas. O sea, cuando el rey intenta cambiar esas formas, hay algunos sectores de la nobleza, hay algunos sectores en otras instituciones, pueden ser en tribunales, pueden ser parlamentos, que pueden llegar a decir, bueno, che, vos como rey no estás respetando esas leyes y podría llegar a justificarse la idea de alguna rebelión contra el rey o quitar al rey y poner a otro. Pero sí, lo que determina este poder relativamente absoluto de la monarquía es que el rey tiene la última palabra. ¿Sí? O sea, el rey es el que finalmente decide si una ley entra en vigencia, si alguien se la mete preso o no, o sea, lo puede liberar tranquilamente, o si hay algún tipo de resolución respecto de conflictos con otros países, etc. O a los funcionarios que se nombran, o sea, que están todo el tiempo dependiendo de lo que el rey quiera. El rey puede sacarlos y ponerlos. Incluso en algunos casos, estos parlamentos también dependen de la voluntad del rey si quiere dejarlos abiertos o los quiere cerrar.
Entonces, lo fundamental es que hay un rey que tiene un poder bastante grande, ¿m? Casi total, y que eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a ser la forma de gobierno que se va a establecer en la sociedad colonial. Ahora vamos a ver de qué se trata. Por otro lado, el concepto de mercantilismo no tiene que ver con la política, sino que es una doctrina económica. Esa doctrina económica lo que dice es que los estados, o sea, piensen que esta es una época en donde surgen en Europa varios estados nacionales que están compitiendo entre sí unos con otros. Surge el reino de España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, que están compitiendo, Portugal, entre sí. Y entonces la idea es que qué país o qué estado va a ser el más rico, el que reciba mayor cantidad de riqueza, el que tenga mayor cantidad, por ejemplo, de metales preciosos. ¿Por qué? Porque eso significa que tiene más riqueza que los otros y por lo tanto va a poder imponerse. La idea mercantilista es una idea en donde unos estados están todo el tiempo compitiendo con otros. Ahora, si un estado quiere acceder a estos metales preciosos, para recibir estos metales, oro, plata, ¿qué tiene que hacer? Bueno, lo que dicen muchos mercantilistas es, hay que exportar más de lo que se importa. O sea, el país tiene, por ejemplo, que vender manufacturas o algún tipo de producto que pueda venderle a otros países. A cambio de eso le van a pagar con oro y con plata. Y no traer tantos productos importados, porque si los importa, va a tener que pagar con oro y con plata. Entonces, la idea es que venda más de lo que compre y entonces va a poder acumular riquezas. Por otro lado, un dato que es importantísimo para lo que es el régimen colonial, digamos, americano, es que el Estado tiene que tener una gran capacidad de control, ¿sí? A diferencia de otras ideologías posteriores, como la del liberalismo, el mercantilismo lo que dice es que el Estado tiene que controlar el comercio. Justamente ¿por qué? Por ejemplo, para poder controlar esto, para poder poner impuestos, para permitirle a ciertos comerciantes exportar, a otros no. Y entonces surgen lo que se conocen como monopolios, o sea, el rey le da ciertas licencias o ciertos permisos a determinados comerciantes a poder comerciar y a otros no. Este sistema va a ser ampliamente utilizado en América. Muchos mercantilistas dicen, bueno, justamente para exportar más de lo que se importa, lo que hay que fomentar es la producción interna. En el caso de España, la cosa se resuelve de otra manera, porque en realidad España accede al oro y a la plata porque le cobra tributo a los americanos. Entonces, como que en principio no le haría falta fomentar esa industria interna y eso le va a resultar bastante complicado después a largo plazo. Bueno, y obviamente si lo que se busca es controlar el comercio y ampliarlo, fomentar flotas mercantiles. Esto es algo que los españoles van a hacer bastante porque van a tener un amplio comercio con los americanos. Entonces, resumiendo, para el mercantilismo, el Estado que es más poderoso es el que va a tener más mercados y el que va a tener más riqueza. Es una política en donde siempre está planteada la competencia entre unos estados y otros. Vamos a ver cómo se aplican algunos de estos conceptos en la sociedad colonial. ¿Sí? O sea, vamos a meternos un poquito en cómo son las características del régimen colonial. Recuerden que, ya vimos en la clase pasada, que los españoles y los portugueses lo que hicieron fue conquistar América, ¿no? O sea, conquistar a las sociedades precolombinas. O sea, recuerden que les habíamos visto en la clase anterior a la anterior, aztecas, incas, que eran dos grandes imperios, los van a tomar, los van a conquistar, incluso todas las otras sociedades indígenas, y van a establecer un sistema más o menos unificado bajo el control de las coronas española y portuguesa. Vamos a ver acá cómo es el sistema colonial español. Bueno, políticamente vamos a distinguir dos etapas. Hay una primera etapa, que es la que se conoce como la de los adelantados o conquistadores, que también se lo conoce como el sistema de capitulaciones, en donde, justamente, como es una época en donde lo que hay que hacer es conquistar, y el territorio está sin conquistar, ¿no? Los reyes lo que hacen es firmar acuerdos privados con gente que dice, bueno, yo voy a ir a conquistar un territorio nuevo, a cambio de esto pido algo, por ejemplo, que me nombren gobernador, o que tenga acceso a ciertos impuestos, o que me den una parte de los tributos conquistados. ¿Sí? O sea, hay un acuerdo en donde la corona se compromete
a darle algún tipo de título o algún tipo de cargo al adelantado sobre las tierras que conquiste, a cambio de que esa tierra sea conquistada en nombre de la corona y del rey, y entonces hay un beneficio mutuo entre el conquistador y el rey. Pero siempre es una serie de acuerdos privados. En el caso de Francisco Pizarro, en el caso de Hernán Cortés, que fueron los que conquistaron México y Perú, se dio de esta manera. En el Río de la Plata también hay adelantados como Pedro de Mendoza, etc. Ahora, una vez que los conquistadores conquistan, es decir, el territorio se controla, la corona dice, bueno, pero acá vamos a entrar a pelearnos, vamos a querer quitarle el poder a los conquistadores porque van a acumular demasiada capacidad de acción, no van a querer pagar los impuestos. Y entonces lo que se da es un proceso de centralización burocrática, o sea, la corona, el rey, intenta controlar más de cerca y mandar funcionarios directamente. Ya no es un acuerdo privado en donde el conquistador tiene una cierta autonomía, sino que el rey manda a alguien al que le paga un sueldo para que gobierne determinada región. Justamente a partir de esta centralización, que es en realidad lo que vamos a ver como la formación del absolutismo, se da lo que el texto llama el pacto colonial. ¿En qué consistiría este pacto colonial? Y consistiría en que, por un lado, la corona, el rey, mantiene firmemente el poder político en sus manos, ¿sí? O sea, es el rey el que designa a los funcionarios. Vamos a ver ahora cuáles son esos funcionarios. Pero por otro lado, los españoles, o sea, los conquistadores y sus hijos y todos los que vienen a habitar en América, van a disfrutar de sus derechos sobre las tierras y sobre los indígenas. O sea, hay un beneficio mutuo entre el rey, que va a recibir impuestos, que va a recibir tributos, y por otro lado, las clases dominantes, que van a ser los españoles que llegan, se apropian de las tierras o se quedan con los cargos, o reciben derechos, o sea, se reparten indígenas, ¿sí? Y van a tener un buen pasar social. Ahora vamos a ver cómo se organiza la sociedad. Entonces, esto es lo que se conoce como el pacto colonial. Cuando este pacto colonial se rompe en el siglo XIX o fines del siglo XVIII, van a empezar a surgir problemas y va a terminar esto en una revolución. ¿Cómo es la sociedad colonial? Esto ya lo vamos a ver también en la materia de Historia y Geografía 2, pero ya se los anticipo en esta materia. La sociedad en esa época se divide en estamentos, o sea, hay distintos sectores que tienen diferencias con respecto a la ley. O sea, hay algunos que tienen privilegios, la ley les da privilegios, y otros que no. Por eso hablamos de clases privilegiadas y clases no privilegiadas. Ahora, dentro de los que son privilegiados hay distintos sectores. Los que tienen privilegios son fundamentalmente dos sectores. Los funcionarios españoles, que son los que nombra directamente el rey, reciben altos salarios, tienen el poder político, y los comerciantes monopolistas. Fíjense que España utiliza el sistema mercantilista y lo que hace es darle a algunos comerciantes el privilegio de poder comerciar, mientras que a otros no. Entonces, estos dos son sectores que son realmente privilegiados porque tienen una conexión directa con el poder político del rey. El resto, los que podríamos llamar no privilegiados, podemos dividirlos en dos sectores. Unos que son todos aquellos que son españoles o hijos de españoles, pero que no tienen esos privilegios. Por ejemplo, son comerciantes y no son monopolistas, o por ejemplo empiezan a tener derechos sobre tierras o sobre indígenas, pero no tienen acceso al poder político. Entonces, todos esos que a lo largo del tiempo los vamos a empezar a llamar criollos, porque son muchas veces hijos de españoles que se asentaron en América, entonces se los considera nativos de la tierra. Pese a que son prósperos, o sea, tienen plata, o sea, tienen riquezas, pueden acumular porque utilizan el trabajo forzoso de los esclavos, de los indígenas. Sin embargo, no tienen estos privilegios. Entonces van a empezar a desarrollar toda una actividad en donde al principio se quedan tranquilos, pero después van a empezar a desafiar a estos que tienen el poder político. Y por otro lado, dentro de los no privilegiados aparecen los que yo llamo los sectores populares, que están compuestos por tres sectores fundamentalmente. Los indígenas, que ya habíamos visto en la clase pasada, que habían sido sometidos a formas de trabajo forzoso, dos mecanismos básicos que son la mita y la encomienda. La mita era un sistema que se usaba en varias actividades, pero la más conocida es la mita minera. Piensen que ahora lo que vamos a ver es que en la economía, el sector económico más importante del Imperio Español era el sector minero, porque de ahí se sacaba justamente plata, oro.
Y entonces poner a trabajar forzosamente a los indígenas implicaba poder tener acceso a esas riquezas y se los obligaba, o sea, a los indígenas se los tenía en sus comunidades y después se los obligaba periódicamente a salir a trabajar a la zona minera. Y la encomienda era un sistema parecido, muchas veces agrícola, en donde lo que se hacía era encomendar, o sea, darle a un español una determinada cantidad de indígenas, supuestamente a cambio de que los evangelizaran, y a partir de esa situación, los indígenas tenían que trabajar en forma obligatoria para el encomendero. ¿Sí? Eran dos formas de trabajo forzoso. Por otro lado aparece lo que yo llamo los blancos pobres, ¿sí? O sea, hay un montón de gente que son criollos, son hijos de españoles, pero que sin embargo no tienen esta prosperidad que tienen la clase criolla más alta. En muchos casos van a convertirse en peones en un sistema que se conoce como el de haciendas. Las haciendas era cuando se daba una parte de tierras a algún criollo o a algún español, y entonces esos españoles contrataban a gente por un sueldo, que eran peones. En algunos casos eran más libres, en otros casos estaban atados a la estancia porque estaban endeudados o porque se los obligaba a trabajar forzosamente por la ley. Pero estos peones, digamos que son una especie de obreros más o menos enganchados a las estancias, que eran fundamentalmente estancias agrícolas, ¿sí? Para producción de alimentos. Y por último tenemos a los negros, que van a ser importados desde África y que en muchos casos van a ser sometidos a la esclavitud. En el caso del territorio hoy argentino no hay muchas plantaciones, pero si vamos a América Central, la zona del Caribe, hay muchas plantaciones donde se producía, por ejemplo, tabaco, azúcar. Y entonces, como era una zona muy complicada en cuanto a que exigía un trabajo muy duro y a los indígenas los exterminaron, se los reemplaza por un trabajo negro esclavo. Entonces, todos estos sectores son sectores populares que no solo no son privilegiados, sino que además tienen una situación de explotación y de pobreza bastante importante. Vinculemos esto con la idea económica del imperio. ¿Sí? El imperio obviamente se enriquece con los tributos de oro y plata. Los dos sectores centrales del imperio español son México y Perú. O sea, si nosotros nos vamos al mapa, volviendo a lo que habíamos visto, teníamos al imperio azteca, que lo teníamos acá, y el imperio inca, que lo teníamos en esta zona. Bueno, estos van a ser los dos núcleos centrales. Acá se van a fundar los dos virreinatos más importantes, que son el virreinato de Nueva España en México y el virreinato del Perú en la zona andina. Bueno, justamente, estas son las regiones en donde hay más personal, o sea, más gente, más indígena, y también son las zonas mineras. Con lo cual se van a obtener tributos de estas zonas fundamentalmente. Estos tributos van a alimentar las arcas de los reyes que van a poder hacer sus guerras en España con más recursos que los que tenían antes de la conquista. O sea, justamente para obtener estos tributos en oro y plata hay que poner a trabajar forzosamente a los indígenas en la zona de las minas. Pero justamente, como no todo es producir oro y plata, hay que darle de comer a esas personas que están trabajando ahí, hay que alimentar a distintas ciudades, se van a desarrollar otras zonas agrícolas y ganaderas que son periféricas, o sea, que están alrededor de esa zona minera. Si es como tenemos zona minera acá, o sea, toda la zona alrededor van a ser zonas de producción de alimentos. Lo mismo pasa con Potosí y también hay zonas periféricas de producción de alimentos. Y esas van a terminar aplicando el modelo de la hacienda o de la estancia. ¿Sí? Y como ya dijimos, las plantaciones por lo general van a ser productos de exportación que van a utilizarse más que nada en la zona de las plantaciones tropicales. Por último, tenemos que decir que el comercio es un comercio controlado en forma monopolista. Y aquí volvemos al tema del mercantilismo. ¿Por qué decimos que en el imperio colonial español el comercio está organizado en forma monopolista? Porque en la primera época había solamente una única ruta comercial que se podía seguir para comerciar entre España y América, que era esta ruta que ustedes ven en el mapa. Es una ruta que viene desde España, llega hasta distintos puntos en América Central. Acá desembarcan con sus mercaderías. Una parte de estas sigue, si acá hay un puerto que es una feria que es la de Portobelo, y después esto sigue hasta que llega a Lima.
ustedes podrán observar que Buenos Aires es el último orejón del tarro, porque esta única ruta hace que solamente puedan traerse las mercaderías a través de un mecanismo muy, muy largo, cuando Buenos Aires podría conectarse directamente por el Atlántico. Pero bueno, en esta primera etapa, ahora lo vamos a ver con más detalle, en realidad Buenos Aires recibe las mercaderías con una ruta muy, muy larga. El tema es que en cada uno de estos puntos hay ferias y solamente hay algunos comerciantes que están habilitados para poder hacer ese tipo de comercio. Justamente yo les digo que esto se da en una primera época. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la conquista, vamos a ver que hay dos periodos importantes, o dos dinastías, o sea, dos familias reales que van a gobernar en todo este periodo. Una que va entre 1492 y 1700, que es la dinastía de los Austria, y otra que va entre 1700 y 1810, que es la dinastía de los Borbones. Cuando hablamos de la primera etapa, hablamos siempre de la época Austria. ¿Cómo se organizó esta estructura colonial en la época Austria? Bueno, siguiendo estos lineamientos que ya empezamos a ver: absolutismo y mercantilismo. El absolutismo, ya lo vimos, es un sistema donde el rey es el jefe supremo. En el caso del Imperio Español, comparte, como vimos también, el poder con algunas otras organizaciones, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación. El Consejo de Indias era muy importante porque era el que regulaba todo el tema de la legislación, con la anuencia del rey siempre, pero era el que manejaba el tema de legislación, nombramiento de funcionarios, etc. Y la Casa de Contratación, que se dedicaba al tema del comercio, del control del comercio marítimo. Las autoridades más importantes, o sea, dijimos que el rey gobierna y tiene un poder absolutista en España, pero tiene que mandar algún tipo de delegados o de representantes en América, porque el tipo no puede hacer todo desde España. Entonces va a haber varias autoridades que van a ser delegados del rey, en muchos casos, como por ejemplo los virreyes y los gobernadores, que van a gobernar en distintos lugares. Como ya dijimos, los virreyes, hay uno en Perú, hay uno en México. Cada virreinato tiene divisiones internas, que son los gobernadores, y después hay algunos organismos que son colegiados, que son compuestos por varias personas, como las audiencias, que son tribunales de justicia, y los cabildos, que son los gobiernos municipales de cada una de las ciudades. Todos, yo pongo entre comillas, vigilados por la corona, ¿sí? Van a ser algunos un poco más autónomos y un poco menos autónomos. El gran problema de los Austrias es que esto se le va a ir yendo de las manos, o sea, no tiene gran capacidad como para controlar, entonces cuando los Borbones llegan van a querer hacer un proceso de centralización más grande que antes. Bueno, y en cuanto a lo económico, ya marcamos que se le dan monopolios solamente a algunos comerciantes, y justamente en la época de los Austrias aparece este sistema de ruta única autorizada, que es el que vimos acá, ¿sí? Lo que lleva, sobre todo en las ciudades que no son las que tienen los monopolios comerciales, al contrabando. Y Buenos Aires va a ser una de esas ciudades, que va a tener que verse obligada a comerciar ilegalmente si quiere que sus productos lleguen más baratos desde los mercados exteriores. Bueno, dijimos que los austrias son los que de alguna manera fundan este sistema. Y en el siglo XVII, toda esta estructura manejada por los Austria entra en crisis, hay una crisis económica, hay una pelea por la sucesión, hay una guerra en España, que se conoce como la Guerra de Sucesión Española, y entonces al final de eso los Austrias son reemplazados por los Borbones. Los Borbones hacen ciertos cambios, ¿sí? Ciertas reformas, en lo que se conoce como el despotismo ilustrado. No deja de ser un sistema absolutista, un sistema donde el rey maneja y controla el poder político, pero sin embargo hace algunas reformas o algunos cambios que supuestamente están de acuerdo con las transformaciones y el progreso económico del siglo XVIII, por eso se habla de la ilustración o los ilustrados. ¿Cuáles son esas reformas que hacen en el caso del Imperio Español? Se van a crear nuevos virreinatos para controlarlos mejor, para poder cobrar mejores impuestos. Se crean intendencias, que son las que reemplazan a los gobernadores. Los gobernadores habían tenido mucha autonomía hasta ese momento, entonces ahora el rey manda gente directamente desde España para
encargarse del tema de recaudación, para encargarse del tema de la guerra, y eso hace que el poder se centralice y esté mucho mejor controlado y se centralice mucho más que antes. Otra de las cosas que hacen los Borbones es flexibilizar el monopolio comercial, o sea, habilitar a más puertos, o sea, en vez de tener solamente estos únicos puertos a los que se podía llegar, se habilitan 24 puertos en distintos lugares, uno de ellos va a ser Buenos Aires. O sea, el monopolio no se elimina porque el rey sigue otorgando monopolio solamente a algunos comerciantes, pero se diversifica y hay más gente habilitada que antes. Los Borbones esperan con estas reformas tratar de controlar mejor y evitar que vengan otras potencias, por ejemplo los ingleses o los franceses o los holandeses, que estén compitiendo con los comerciantes españoles. Y por último, uno de los cambios que también hacen los Borbones es que se pelean con algunos sectores de la iglesia, en este caso con los jesuitas, que eran una orden religiosa, en una política que se conoce como regalismo, que lo que plantea es que el Estado tiene que controlar firmemente a todas las órdenes religiosas, porque en el caso de los jesuitas habían organizado muy bien algunas misiones que tenían una buena estructura económica y tenían un poder de decisión que los reyes lo veían como demasiado peligroso, que podía ser más importante que el de ellos mismos. Así que bueno, esto va a llevar a una serie de conflictos, a los jesuitas los van a terminar echando. Si vieron la película La Misión, ahí marca bastante bien cómo se da este conflicto entre jesuitas y el poder político. Bueno, finalmente, el último tema que tenemos para esta unidad tiene que ver con que ya en el siglo XVIII, o sea, en la última etapa, en la época borbónica, van surgiendo nuevas ideas que van a ser muy importantes para alentar la revolución en el siglo XIX. Las dos ideas primeras son ideas económicas, la última es una idea política. Bueno, aunque en realidad yo marco acá dentro del liberalismo una idea que es económica y una idea que es política. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una ideología que va a tener dos aspectos distintos. Uno, en el aspecto económico, plantea la teoría del libre comercio, o sea que el libre comercio enriquece a los países y por lo tanto podrán ya deducir que es una teoría en contra de los monopolios. O sea, la idea es que todo el sistema mercantilista era un sistema que se basaba en los monopolios, entonces llegan los liberales, que son gente que se dedica a hacer negocios, son gente de la burguesía, que dice, ¿por qué nos dejan afuera de estos negocios? Queremos una igualdad y que gane el que sea más eficiente. Entonces plantean con Adam Smith la idea de que el libre comercio va a ser beneficioso para todos los países. Y entonces hay que romper con la estructura monopolista. Pero el liberalismo también tiene otro aspecto, que es el que plantean pensadores como John Locke, que es que el poder no puede estar en manos de una monarquía absoluta, sino que tiene que haber una división de poderes. O sea, tiene que haber, por ejemplo, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, y tienen que controlarse entre sí, y los gobiernos no pueden pasar por encima de toda esa clase de burgueses o de propietarios privados sin tener muchas limitaciones. Entonces, aparece la idea de que hay que organizar, si bien algún tipo de monarquía o algún tipo de república, pero que respete a esa burguesía que está surgiendo y que está creciendo. Estos son los dos aspectos del llamado liberalismo. También surge otra ideología, en esta época que surge en Francia, el que la propone es François Quesnay, que lo que dice es, lo más importante o la actividad más importante de un país es la agricultura. Piensen que estamos en Francia, que es un país agrícola, y entonces dice, hay que eliminar todas las trabas feudales, hay que eliminar también los monopolios y hay que permitir un libre comercio para los productos agrarios. Piensen que en esta época, si se dejaban libres los productos agrarios, los precios podían subir un montón y eso hacía que muchos campesinos y mucha gente que estaba viviendo en las ciudades le resultara una cosa complicada. Pero claro, esta gente representa a los dueños de campos o dueños de tierras en la parte agraria, y entonces plantean que solamente pueden prosperar si liberan los precios del comercio. Esto va a ser importante
porque en América también van a surgir gente que son fisiócratas y que dicen, acá hay muy poca población agrícola, por ejemplo en el caso del Río de la Plata, y hay que fomentar la agricultura. El caso de Belgrano es un ejemplo clásico. Y finalmente, una de las ideas que surge es la del pensamiento democrático, que la plantea Jean-Jacques Rousseau, que lo que dice es que si hasta ese momento se consideraba que era el rey el que tenía que ser el soberano, o sea, el que tenía que tener el poder porque o se lo había dado Dios o tenía una cuestión tradicional, ahora la soberanía ya no tenía que ser del rey, sino que le pertenecía al pueblo mismo. Uno podría decir, bueno, ¿quién es el pueblo? Bueno, hay gente que dice, el pueblo son solamente los grandes propietarios, otros dicen, el pueblo es toda la población, pero más allá de eso, lo que plantea este pensamiento es que a la autoridad tiene que elegirla una parte de la ciudadanía, ¿sí? Ya no está determinada por una cuestión de herencia, sino que tiene que ver con, se tiene que ser elegida por una parte del pueblo, ¿sí? Esta idea también va a ser retomada por muchos criollos que van a decir, bueno, a ver, si no nos dejan, si nos quedamos afuera del monopolio, si no tenemos un desarrollo económico, si no nos dejan gobernar, lo que podemos hacer es empezar a plantear la idea de que sea el pueblo americano mismo el que termine quedándose con la soberanía y de alguna manera quitándole el mandato al rey. Esto va a ser muy importante cuando se desaten toda una serie de crisis económicas y políticas con la Revolución Francesa y sus consecuencias entre 1789 y 1820. Entonces, bueno, finalmente, ya con esto tenemos un panorama bastante corto, pero exhaustivo, de los contenidos de la unidad número 7, sí que es la última. Entonces, ya con esto nos va a permitir avanzar cuando terminemos con esta materia. Espero que, ahora sé que están rindiendo los exámenes, espero que lo puedan hacer exitosamente. Y vamos a, si ustedes tienen la posibilidad de aprobar esta materia, cuando pasen a Historia y Geografía 2, van a tener el inicio, es este, ¿sí? O sea, cómo es la sociedad colonial, qué pasa con los criollos, qué pasa con los indígenas, qué pasa con los esclavos, qué pasa con el monopolio, qué pasa con el sistema político, con el absolutismo, cómo se va a cuestionar todo eso y va a terminar en un proceso revolucionario. Si ustedes miran el cuadernillo, van a ver que la última parte se refiere a las grandes rebeliones contra el imperio español. Unas son rebeliones indígenas, otras son rebeliones de los criollos. Y bueno, esas grandes insurrecciones van a ser los antecedentes para que al final eso termine llevando a la revolución de independencia, que va a terminar formando una serie de estados nacionales, o sea, va a terminar quebrando todo el sistema colonial a partir de principios del siglo XIX, o sea, entre 1804, ¿sí? En donde empieza, hay una rebelión inicial en Haití, y 1825, donde ya se emancipa prácticamente toda América Latina. Así que bueno, estos son los contenidos más importantes. Como siempre, les deseo suerte en la realización de los exámenes, que no tengan ninguna duda en consultar las cosas que les hayan generado problemas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Si ya cursaron Historia 1, van a cursar Historia 2, así que nos vamos a seguir viendo. Chao, gracias.